Santiago capítulo 2, las obras de la fe. Desde el versículo 14, vamos a mirar, hasta el versículo 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces son dos cosas de las que habla aquí este capítulo. Habla de las obras y habla de la fe. Pero entonces muchas veces este capítulo es mal interpretado. ¿Por qué? Porque aquí habla de las obras de la fe. Hay que buscar bíblicamente dónde aparecen dos testigos o tres testigos, que significa dos versículos, dos palabras donde hablan de las obras de la fe. No de las obras humanas, sino de las obras de la fe. Luego vamos a mirar, en este capítulo aparecen dos personajes que nos direccionan sobre las obras de la fe. Entonces, mirando, el versículo 14 dice, hermanos míos, esto está escrito para salvos. Una persona que no es salva, el versículo 14 dice, hermanos míos. Una persona que no es salva no puede descubrir el secreto que está en Santiago capítulo 2 de las obras de la fe. Si no es salvo, si no ha entendido el Evangelio, si todavía no le ha amanecido, como dice Isaías, no tiene la luz del Evangelio, esta persona no va a entender. Cuando aquí habla de las obras, va a pensar que son las obras humanas, las buenas obras, que hay que hacer buenas obras, que hay que cumplir los mandamientos. Va a entender estas obras de las que habla en Santiago capítulo 2, que es el capítulo de la fe. Va a interpretar eso por obras o mandamientos o leyes que tienen que cumplir los mandamientos. Pero no está hablando de eso. Por eso dice, hermanos míos, para salvos, para personas que ya entendieron el Evangelio, que pueden testificar que su corazón está limpio de pecado por la sangre de Cristo. Si no tienen eso, no pueden entender esta palabra. Muy difícil, no pueden entender. Por eso un salvo también leyendo la Biblia, cuando no puede entender qué tiene que hacer, seguir leyendo la palabra, orar delante de Dios, Dios le va a mostrar, Dios le va a revelar. La palabra exacta Dios le va a mostrar. De Santiago capítulo 2 debe tener otra palabra que muestre cuáles son las obras de la fe. Porque Dios dice que siempre hay dos o tres testigos, que conste toda palabra también, delante de dos o tres testigos. ¿Qué significa? Dios dejó en su palabra muchas palabras más que nos dan luz, nos muestran. Lo que nos parece oscuro en una parte así, que no entendemos, Dios por otro lado, ¿qué hace? Nos muestra a través de otra palabra, nos ilumina. Y podemos entender de forma fácil y sencilla. Ya no por nuestro pensamiento, sino por la misma palabra que nos aclara, la misma palabra nos ilumina. El versículo 14 ya nos muestra que este capítulo es para salvos. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces está hablando para los hermanos de que la fe
la fe pura, la fe genuina, tiene obras. No está diciendo de las personas, de nosotros. Este capítulo no está hablando de nosotros, está hablando de la fe. No está hablando de Pedro, o de María, o de Juan. Está hablando de la fe pura, la fe bíblica, la fe verdadera tiene obras, no es una fe muerta. La fe bíblica es una fe viva, tiene obras. Entonces Dios pone un ejemplo. El versículo 15 va a poner un ejemplo y menciona a un hermano. Pero no es que ese hermano es el que debe tener las obras, es la fe misma. El versículo 15 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos, esto es un ejemplo para hablar de la fe. Pero no es el hermano o la hermana las que tienen que tener obras. Es un ejemplo. Pero muchos lo toman diferente y ya malinterpretan todo el contenido del capítulo. ¿Por qué? Aquí dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Esto es un ejemplo. Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entonces pone un ejemplo. Aquí Santiago capítulo 2 está mostrando un ejemplo de que hay un hermano o una hermana. ¿Qué sufren ellos? Tienen necesidad de mantenimiento, necesitan alimento o necesitan vestido. Pone ese ejemplo la Biblia. Pongamos el ejemplo de que hay un hermano o una hermana que necesitan comida o vestido. Y yo les digo, hermano, sáciese. Yo le estoy diciendo, sáciese. Hermano, ¿como qué cosa también? Cúbrase. Pero no le doy vestido y no le doy alimento. Esa palabra es vacía. Esa palabra no tiene obra. Pero la fe verdadera, la fe bíblica, dice que Dios, cuando envía su palabra, la palabra no vuelve vacía. Significa que la palabra de Dios siempre tiene una obra. La palabra de Dios siempre tiene una acción, tiene un trabajo, tiene una función. Lo que Dios le dice, ella cumple. Como en Génesis capítulo 1. Dios dijo, hágase la luz, se hizo la luz. Dios dijo, descúbrase lo seco, se descubrió lo seco. Dios dijo, hayan lumbreras, se hicieron las lumbreras. Todo con la palabra de Dios. Lo que Dios dice tiene poder. Esa es la fe verdadera. La fe verdadera está fundamentada en la palabra de Dios. Todo lo que Dios dice se cumple. Lo que Dios promete, todo se cumple. Absolutamente todo lo que Dios dice siempre se cumple. Ninguna palabra de Dios queda sin cumplirse. Por eso aquí pone el ejemplo de que hay un hermano o una hermana de que necesitan alimento y necesitan vestido. Y yo le digo a ese hermano, sáciese, y no le doy alimento. ¿Qué significa? Esa palabra que estoy diciendo es una palabra vacía, sin obras. Ese es el ejemplo de la fe sin obras, la fe muerta. Muchos pecadores tienen una fe muerta. Hablan de que creen en Dios, dicen, yo creo en Dios. Pero solamente es palabra. ¿Por qué palabra? Porque dicen que creen en Dios cuando miran su corazón, en su corazón ¿qué no tienen? No hay libertad del pecado. En su corazón no hay paz. La Biblia dice que para el impío no hay paz. Por eso el pecador puede hablar de Jesucristo. Jesucristo es el príncipe de paz. Pero en el corazón no hay paz. Ya se contradice. Esa palabra es vacía. Creen en Dios, pero no tienen el perdón del pecado. No tienen el evangelio puro, verdadero que está dentro de la Biblia. ¿Por qué? Romanos 8.1 que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo digo, yo creo en Jesucristo y tengo condenación. Significa, esa palabra que digo no tiene obras, porque ¿qué tengo? Condenación. Esa palabra que estoy diciendo no es una fe verdadera, no es una fe que tenga obras. Porque digo, creo en Dios, creo en Jesucristo que me perdonó, que murió en la cruz, que perdonó mi pecado. Digo eso, pero en mi corazón tengo condenación. Significa que esa palabra que yo digo es una palabra vacía porque en mi corazón
En mi corazón no hay paz. En mi corazón no hay libertad para Dios. No tengo paz. Tengo condenación. Entonces esa palabra que yo digo, de que creo en Dios, es una palabra vacía, es una fe vacía porque no está acompañada de obra. ¿Cuál obra? La fe en la obra de Jesucristo, la fe en la cruz, en la sangre de Cristo. Entonces yo no le puedo decir a ese hermano, así, caliéntese, si no le di vestido. ¿Para qué le digo que se caliente, que se abrigue, si yo no le doy vestido? ¿Para qué le digo sáciese, aliméntese, si no le doy pan? Esa palabra sería ¿qué? Vacía. Entonces yo para decirle caliéntese, tengo que darle el vestido a ese hermano. Eso es, la palabra tiene obra o la fe tiene obra. Algunos están preguntando al hermano Matusalén. El hermano Matusalén me invitó hoy nuevamente para compartir, entonces yo tengo esa gracia de compartir con ustedes. Ya nuevamente estará con ustedes compartiendo como siempre hace. Entonces es un privilegio hoy poder compartir con ustedes también. En el versículo 17 dice, así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. ¿Qué dice lo demás? Lo anterior es un ejemplo. Dice, así también la fe. Si la fe, eso yo hablo, pero lo que hablo no está acompañado de obra, lo que dice la palabra de Dios no está acompañado de obra, ¿qué significa? No es una fe verdadera. Cada uno tiene que revisar su corazón. Si lo que yo hablo no está acompañado, lo que yo digo que creo de la Biblia no está acompañado de la obra de la fe misma, entonces la fe que yo tengo no es una fe verdadera. Yo digo que creo en Dios. Si Dios murió en la cruz y en la cruz, Jesucristo murió en la cruz y con su sangre me lavó del pecado, me limpió del pecado. Yo digo eso. Esa palabra que yo digo que es la fe, que está en la Biblia, debe estar acompañada de una obra. Mi corazón tiene que estar ¿qué? Limpio. Si yo digo que creo en la sangre de Cristo que me limpió del pecado y digo eso, lo digo, y es la palabra de Dios, es la palabra de la fe. Esa palabra tiene que estar acompañada de una obra. ¿Cuál obra? Mi corazón tiene que estar limpio. Si mi corazón no está limpio, yo estoy hablando palabras vacías, sin fe. Ahora, versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces aquí algunos cuando leen este versículo dicen, vio, la Biblia dice, usted tiene fe, yo tengo obras. Entonces, ¿qué quieren mostrar las personas? Sus propias obras. Pero aquí no está hablando de las obras de nosotros. Está hablando de las obras de la fe. Por eso luego vamos a buscar dónde en la Biblia están las obras de la fe, porque hay que buscarlas y sí está. En la Biblia aparecen las obras de la fe, no las obras de nosotros. Las obras de nosotros aparecen en Marcos capítulo 7, 21 al 23, son las obras de maldad, las obras malas. Pero en Marcos 7, del 21 al 23, no somos buenos. Por eso por nuestras obras no podemos ir al cielo. Por eso no podemos cumplir los mandamientos porque no somos buenos. Y Jesucristo vino acá a la tierra a salvarnos porque no podíamos hacer nada bueno para ir al cielo. Nada. Por eso hay que descubrir cuáles son las obras de la fe, pero hay que descubrirlas por la Biblia. Porque hay algunas personas que dicen, tú dices que tienes fe, pero mira cómo vives. Tomas, fumas. Otras pueden juzgar, esta persona es chismosa, no puede ir al cielo porque es chismosa. Ese no va al cielo porque hace tal y tal maldad. Él es así, así, así. Y empiezan ¿qué? A discriminar a las personas por sus obras y le dicen, tú no vas a ir al cielo por esto y por esto, por las obras. Pero hay uno que dice, pero yo soy buena gente, yo no tomo, yo no fumo, yo no soy adúltero. Entonces empieza a mostrar y dice, yo sí voy al cielo porque yo tengo buenas obras. Y las personas que piensan, y los que tienen malas obras no van al cielo por las malas obras. Pero la Biblia, mis buenas obras no cuentan para ir al cielo. Eso está escrito en la Biblia. Ninguna obra humana cuenta para ir al cielo.
No somos dignos de tener obras para ir al cielo. Ningún hombre. De Génesis capítulo 3 quedamos separados de la gloria de Dios. Hijos de Adán, pero no solamente de Adán. Caídos por el pecado, ya hijos de Satanás. Juan 8:44. Todos los hombres quedaron separados de Dios. Todos. Romanos 5:12 nos explica eso también. Todos. Por eso no podemos hacer nada para ir al cielo. La ley solamente nos mostró nuestra maldad y nos mostró que no podemos hacer nada. Estamos separados, apartados de Dios. Pero aquí está hablando de las obras de la fe. Por eso la Biblia habla de las obras de la fe. Vamos a descubrir cuáles son esas obras de la fe de las que habla la Biblia. Son varias. Yo estaba contento, feliz. Sí, la Biblia es muy clara. Nosotros no entendemos. Pero la Biblia habla de las obras de la fe. Y no son las obras de nosotros. Ni las obras buenas nos ayudan para ir al cielo. Eso no sirve. Nuestras obras son basura. Así sea la obra más buena. Y las otras obras que tenemos como malas están peor. Pero ese no es el problema. Ni mi obra buena me lleva al cielo, ni mi obra mala es el problema para ir al cielo. ¿Cuál es el problema para ir al cielo? No tener las obras de la fe. El que no tiene las obras de la fe no puede ir al cielo. Pero hay que descubrir cuáles son esas obras de la fe. No son las buenas obras. No es cumplir los mandamientos. Pero están escritas las obras de la fe. Detalladamente hay una lista donde está, la Biblia muestra todas las obras de la fe. Entonces vamos a descubrir esas obras de la fe. Porque aparece. Así como aparece Santiago capítulo 2, aparece otro capítulo donde aparecen las obras de la fe. ¿Cuáles son todas las obras de la fe? Una por una. Pero no las obras de las personas, las obras de la fe. Versículo 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Este versículo es muy importante porque algunos que solamente siguen denominaciones, ¿qué dicen? Dios es uno y pelean, Dios es uno. Sí, los demonios también creen eso. Entonces tienen una fe igual que los demonios. Los demonios más que ellos saben que Dios es uno porque ellos antes de ser demonios estuvieron en el cielo y eran ángeles. Ellos también saben que Dios es uno. Ellos también reconocieron a Jesucristo. También reconocieron a Jehová. Pero no creían. O dejaron de creer en Dios. Dejaron de creer en Jesucristo, dejaron de creer en Dios. Por eso unos tantos que pelean por los números denominacionalmente. Este versículo que dice, Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Yo creo en un solo Dios. Bueno, los demonios también creen eso. Pero si no tienes las obras de la fe, de nada te sirve. Porque esa fe sin obras es muerta. Nadie se salva por una fe muerta. Los salvos genuinos somos salvos por la palabra de Dios que tiene la fe viva. Una fe poderosa. Que el pecador cuando descubre esa fe por el Evangelio pasa de pecador a justo. Versículo 20 dice, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? La fe que no tiene obras solamente es palabras, 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 pero en el corazón no hay cambio genuino. La palabra de Dios nunca ha entrado en el corazón. Solamente las personas aquí en la cabeza tienen la Biblia y repiten, repiten. Pongamos un ejemplo, a un loro le enseñamos de la Biblia, le decimos, loro, di que tú eres hijo de Dios. Ese loro que va a decir, yo soy hijo de Dios. Eso va a decir el loro. Pero el loro no va a ir al cielo. Creo que algunos estarán de acuerdo. Se puede repetir, pero eso no significa que yo creo. Loro, di que Dios es uno. El loro que va a decir, Dios es uno. Yo creo en un solo Dios. Sí, él va a decir. Loro, di que tú eres cristiano. El loro que va a decir, yo soy cristiano. Yo soy el mejor cristiano. Yo voy a ir al cielo. Yo voy a ir al cielo. Sí. Repite. El loro puede memorizar. Hasta un loro puede memorizar eso. Pero eso no significa que él cree. Muchos no diferencian qué es creer y repetir la Biblia. Saben mucha Biblia. Pero lo único que hacen es repetir, aprender mecánicamente acá lo que se le enseña denominacionalmente. Yo no miento en ningún grupo. No miento en ningún grupo denominacional.
Ya con que usted tenga una denominación y crea que su denominación lo lleva al cielo, eso es suficiente para que usted le diga a un lorito, también así como usted aprendió algo denominacional, no bíblico, sino denominacional, a ver si usted va a ir al cielo. Porque entonces va igual que el lorito. Puede tener mucho conocimiento aquí. Pero la Biblia dice, con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Muchos solamente están en el nivel de confesar. ¿Cuál es el problema? Que por engaño del diablo nunca han creído. Con el corazón se cree. Eso dice la palabra de Dios. Con el corazón se cree. Con la boca se confiesa. Muchos lo único que les enseñaron es confesar. Un día fueron a X o Y iglesia y le escucharon un sermón y después les dijeron, pasen al frente. Y pasaron al frente después de escuchar un sermón. Después de escuchar el sermón, pasen al frente, pasaron al frente. Y el pastor les dice, ahora repitan conmigo. Eso no es, repitan conmigo como loritos. Señor, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Perdona todos mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén, ya son hijos de Dios. Así les dice el pastor. Repitieron y ya. Ya se creen hijos de Dios porque repitieron. No, la Biblia dice que con el corazón se cree. Romanos capítulo 10. Pueden leer en adelante, el 10 al 17. Toda la parte de la fe está detallada cómo se recibe el evangelio. Pero lo primero es, con el corazón se cree. Romanos 10, 10. Con la boca se confiesa. Muchos solamente lo que hacen es confesar, como al lorito, que le decimos, repita, yo soy cristiano. Y al lorito también pueden hacer el mismo ejercicio. Lorito, pasa al frente. Y tienen al lorito ahí. Lorito, repite conmigo. El lorito va a repetir. Señor. Y el lorito va a repetir, Señor, perdona mis pecados. El lorito va a decir, perdona mis pecados. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. El lorito va a repetir. Si lo enseñan, el loro lo repite. Y el lorito todos los días puede hacer lo mismo. Pero el loro va a ir al cielo nunca. Solamente ha repetido. Por eso, en esta época, muchas personas están engañadas por Satanás. Muchas personas están engañadas denominacionalmente. Les dicen, hacen una campaña, una reunión, normalmente así en las iglesias de cristianos. Y al final, después que se compartió lo que dice la Biblia, el pastor dice, ¿quiénes quieren aceptar al Señor? Levanten la mano. Levantan la mano las personas nuevas, todos contentos. Ahora pasen al frente. Las personas pasan al frente. Repitan conmigo, Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Eso se llama la oración de fe. Eso es oración de lo que quieran, menos de fe, porque no está escrita en la Biblia. Es un engaño, es una mentira. Por eso aquí dice, el versículo 20, ¿más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, a su hijo Isaac, sobre el altar? Dice que fue justificado, ¿por qué? Por las obras. Nuestro padre Abraham, Abraham es el padre de la fe, dice que fue justificado por las obras. ¿Pero cuál obras? ¿Las de él? No, las de la fe. Cuando la fe, la palabra de Dios entró en el corazón de Abraham, esa palabra hizo a Abraham ¿qué? Hijo de Dios. Él creyó. Génesis capítulo 12, Dios le habló a Abraham. Abraham creyó la palabra. Pasó un tiempo, pero Dios se encargó de que la palabra de Dios se hiciera viva en el corazón de Abraham y que la palabra de Dios trabajara. Hiciera a Abraham el padre de la fe. Porque al principio él dudaba, él miraba con su punto de vista, él seguía su pensamiento, ponía como su obra humanamente, pero Dios le enseñó así no es. La promesa, tu heredero, es Isaac. Isaac. La obra de la fe es Isaac. La obra de Abraham, ¿cuál es? Ismael, su propio pensamiento, su propio esfuerzo, su propia obra. Sara también tuvo su propia obra, por eso le dio Agar a Abraham. ¿Por qué? Porque son las obras humanas. Dios nos muestra, la obra humana es muy diferente a la obra de Dios. La obra de Dios es 100% lo que Dios dice, Dios lo cumple. Por la Biblia, no más. Esa es la obra de Dios. No interferimos nosotros, solo Dios. Solo su gracia, solo su poder, solo su palabra. Por eso aquí dice, en el versículo 21, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció
a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Quién ofreció a Isaac? Aparentemente es Abraham, pero no fue Abraham. Fue la fe dentro del corazón de Abraham. La fe hizo todo. Luego lo van a entender por qué. Porque muchos dirán, no, fue Abraham, porque Abraham fue el que se levantó de madrugada, dice la Biblia, y Abraham se fue con el siervo y le dijo al siervo que esperara mientras que él iba y volvería de nuevo. Fue Abraham el que estuvo allá. No. Vamos a mirar si esa obra era de Abraham o era la obra de la fe que estaba en el corazón de Abraham, que es muy diferente. Muy, muy diferente. Un Abraham sin fe no puede hacer lo que Abraham hizo, pero un Abraham con fe puede hacer lo que Abraham hizo. La diferencia es si la fe está dentro del corazón. Muy diferente. Muchos no pueden decir, yo soy justo, yo soy limpio de pecado. No pueden decirlo. ¿Por qué no pueden decir eso? Porque no está dentro del corazón como una verdad. Pero quien lo dice, la misma fe lo lleva a eso. La fe que está dentro del corazón. Versículo 22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Dice que la fe actuó. ¿Quién fue quien actuó? Ahí dice la fe, el versículo 22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Entonces aquí dice que la fe que tiene, la fe pura, la fe bíblica, tiene obras. Dios hace todo por la fe. Cuando esa fe llega al corazón, esa fe hace por nosotros. No somos nosotros los que tenemos que hacer, no. Eso no es la fe. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios cuando entra al corazón, por el oído entra al corazón. Nosotros leyendo la Biblia, esa palabra así, mirando, entra al corazón, esa palabra trabaja. Trabaja. Yo recibo una promesa y esa promesa llega a mi corazón, da fruto. La palabra de Dios es como una semilla. Cuando llega al corazón luego crece, da fruto. Así es la palabra de Dios. Es viva y eficaz, poderosa. Eso dice la Biblia. Dice el versículo, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Entonces la fe tiene sus propias obras. Y que la fe se perfeccionó por las obras. Dice que se perfecciona también por las obras. Versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios. Entonces recibió la fe. Por eso la fe tuvo obras en Abraham. Dice que él creyó a Dios. Y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ese le fue contado por justicia y se llama justo. Creen que el Evangelio se llama justo. Entonces se puede llamar ¿qué? Amigo de Dios. El pecador no es amigo de Dios. Muchas personas se congregan todavía como pecadoras, pero no saben. Yo tampoco lo sabía. Por la Biblia yo pude entender eso, por la gracia de Dios. Que mientras que yo dijera siempre yo soy pecador y soy hijo de Dios, no sabía qué estaba diciendo. Porque los pecadores no son hijos de Dios. Los hijos de Dios en la Biblia se llaman ovejas, se llaman justos, se llaman santos, se llaman cristianos, como en Antioquía se les llamó. Pero pecadores no. Pero muchos cristianos hasta la época viven confundidos diciendo que son pecadores y que creen en Dios. Los pecadores primeramente no creen en Dios. Y los segundos no son hijos de Dios. Bíblicamente. Todos los que ustedes encuentren que son hijos de Dios, la Biblia los va a llamar justos, santos, perfectos. Las cartas de Pablo empiezan así. A los santos, a los perfectos, a los santificados. Así dice la Biblia. Versículo 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Aquí ya podemos entender de qué obras está hablando. El hombre no es justificado solamente por la fe, sino también por las obras de la fe. La fe misma trabaja para que el hombre sea justo. Cuando la fe, yo escucho, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios llega al corazón, la misma palabra es una obra en mi corazón que me hace justo. La misma palabra de Dios tiene obras. Y esa misma palabra de esa misma fe me hace que justo, me justifica la misma fe. Por eso el que tiene la fe
no puede decir que es pecador. El pecador es el que tiene el pecado. Dice pecador porque tiene el pecado. El que tiene la fe va a decir justo porque recibe la fe. Aquí dice, el versículo 24 dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ya sabemos de qué obras está hablando, no las obras humanas, sino por las obras de la fe. El hombre es justificado por las obras de la fe. Es justificado por la fe y es justificado por las obras de la fe. Ahora, versículo 25 sí que lo deja claro. El 25 es una señal evidente. Dice el 25. Asimismo también Rahab la ramera. ¿Cómo aquí está hablando de las obras de la fe y ahora se pasa a hablar Rahab la ramera? Cuando habla de Rahab, habla de ramera para que las personas no piensen que las obras de las que habla aquí son las obras humanas. Por fin cuando habla de Rahab, dice Rahab la ramera. Entonces está identificando a Rahab con las obras de ¿qué? De maldad, las obras del pecado. Los seres humanos, eso producen maldad continuamente. Por eso el versículo, Santiago capítulo 2, versículo 25, el capítulo 25, Santiago 2, 25 dice, asimismo también Rahab la ramera. Ya cuando habla de Rahab, cuando habla de Rahab, la ubica la obra humana de Rahab inmediatamente. Pero no solamente Rahab, es una sombra de nosotros. Rahab la ramera somos nosotros. Solamente sale la maldad, no más. ¿Por qué aparece en Santiago capítulo 2 Rahab la ramera? ¿Por qué Rahab y por qué le identifica como ramera? Para que no nos confundamos y pensamos que las obras de las que habla en Santiago capítulo 2 son las obras nuestras. Nosotros somos el capítulo 2, versículo 25. Rahab la ramera. Eso somos nosotros. Nuestra obra. ¿Alguno tiene algo de que gloriarse de su obra? Somos Rahab la ramera, no más. En este capítulo somos Rahab la ramera. Nuestra obra sale y sale una obra sucia, una obra mala. Por eso no cabe nuestra obra aquí, no cabe. La única parte donde estamos, Rahab la ramera. Ahí estamos, nuestra obra es la obra mala. ¿Pero qué dice? ¿No fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Fue justificada por obras, pero ¿por cuál obra? Si ella es la ramera. Pero estamos en Santiago 2, el capítulo de la fe. Ah, son las obras de la fe. Porque ella, aquí dice que es Rahab, la ramera. Para que no nos confundamos, aquí está claramente explicando. Las obras de la fe de las que habla de Abraham no son las obras de Abraham. ¿Por qué? Abraham le decía a Dios, ¿quién va a ser mi heredero? ¿Quién va a ser mi heredero? Ismael. Dios que le dijo, no, Abraham, no. No. Sara también, la obra de Sara, ¿cuál fue? Darle a Agar para que tuvieran un hijo con Abraham. La obra de nosotros no sirve. La obra de nosotros es mala. Por eso Dios muestra Rahab la ramera para que entendamos. Ah, la obra de la que habla Santiago 2 no es la obra mía, no son nuestras buenas obras. No califica ninguna obra de nosotros para ir al cielo. Ninguna obra nuestra califica como obra de la fe. Ninguna. Nuestras obras son las obras malas. Ese es el ejemplo. Dice, asimismo Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Claro. Ahora vamos a buscar cuáles son las obras de la fe. ¿Cuáles son esas obras de la fe? Dios me permitió pensar así, buscar dónde aparecen los dos personajes que aparecen aquí. Abraham, Rahab. Aparecen Santiago, capítulo de la fe. Hebreos 11, capítulo de la fe. Aparece nuevamente Abraham y aparece nuevamente Rahab. En los dos capítulos aparecen las obras de la fe. Hebreos 11. Vamos a mirar. Hebreos 11. Devuélvanse un libro. Un libro atrás. Y nosotros no nos damos cuenta. Si Dios no nos permite, nosotros no podemos descubrir. Tan cerca, pero no podemos verlo.
Muy cerca. Por eso todo lo que entendemos de la Biblia es por misericordia, porque Dios nos revela, nos muestra a través de su palabra. Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una obra de la fe, certeza, seguridad en el corazón. La palabra de Dios tiene fuerza para darnos ¿qué? La fe verdadera nos da certeza, convicción. No lo veo, pero yo estoy seguro. Yo no vi a Cristo crucificado, no lo vi con estos ojos, pero por la Biblia yo creo que Él derramó su sangre y me lavó mi corazón del pecado. Como dice Apocalipsis 1:5 y como dice claramente Mateo 5:8, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Limpios de corazón verán a Dios, nadie más. Yo puedo decir que estoy limpio de corazón no por mi obra, por las obras de la fe. Por la obra de Jesucristo en la cruz yo puedo decir que estoy limpio porque la Biblia testifica que purificados los corazones por la fe. Y dice, los que creen en Dios pueden estar seguros de eso, como dice también Isaías capítulo 1, versículo 18. Que estemos a cuentas con Dios. Si vuestros pecados fueran como la grana, rojos, vendrán a ser ¿qué? Como blanca lana y como la nieve. Así dice la Biblia, mi pecado queda limpio por la sangre de Cristo. Limpio, limpio. Eso dice Apocalipsis 1:5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con sangre. Nos lavó, nos limpió. Por eso dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo vemos, pero la fe tiene una obra. Me permite estar seguro, firme. Aún, ¿cometo faltas todos los días? Sí, cierto, yo cometo faltas todos los días. Pero la Biblia, cuando yo creo la Biblia, la palabra de Dios, cuando la fe llegó a mi corazón por la Biblia, por creer en la palabra de Dios, esa palabra me da una seguridad, una convicción. Eso es una obra de la fe. La seguridad, la convicción es una obra de la fe. Versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Una obra de la fe es tener buen testimonio delante de Dios. No por nosotros, sino porque el que tiene la fe en su corazón ya tiene buen testimonio delante de Dios. Es una obra de la fe. Versículo 3. Por la fe entendemos. Si ustedes van leyendo, van mirando, la que aparece ahí es la fe, la fe, la fe, la fe. La fe hizo, la fe actuó. La fe. Y todas las obras que están en Hebreos 11 son las obras de la fe. Están listadas. Aquí están las obras de la fe. Para que nadie se confunda y piense que es la obra de uno mismo. Dice, por la fe entendemos. Nosotros entendemos el Evangelio por la fe. Cuando la palabra de Dios llega al corazón y la creemos, esa palabra nos hace entender. Cuando llega, nos ilumina, nos hace entender. Yo voy por un camino oscuro y por más que yo luche, trate, corra, yo no puedo hacer nada para que ese camino se ilumine. Pero si tengo una lámpara y enciendo así la luz, se ilumina. Es la misma luz, la misma lámpara ya, ilumina todo. La palabra de Dios cuando llega al corazón también ¿qué hace? Ilumina, tiene poder. La misma palabra de Dios. Dice, por la fe entendemos. Una obra de la fe es hacernos entender el Evangelio, hacernos entender el corazón de Dios, la voluntad de Dios, el amor de Dios, el plan de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe, antes de Abel está la fe. La que actuó, ¿quién fue? La fe. Aparentemente fue Abel, pero dice que por la fe Abel tal cosa, por la fe Abel ofreció. La fe movió a Abel, la fe fue la que hizo. Abel simplemente es un instrumento. Yo tengo un lápiz y escribo. ¿Quién escribe, el lápiz o yo? Estoy escribiendo yo, pero uso el lápiz. Por la fe. Eso es. La fe hace, la fe actúa usando a una persona. Dice, versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. La fe se llevó ¿a qué? A Enoc. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto. Cuando la fe llegó al corazón, esa misma fe obró de tal forma que un día la fe se llevó a Enoc. La misma fe. Versículo dice, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, una forma de nosotros saber, yo tengo la fe en el corazón. Dice que esa misma fe testifica de que yo agrado a Dios, como hijo de Dios. Cuando una persona tiene la fe en el corazón, la palabra de Dios
se une así con nuestro corazón y esa palabra trabaja. Ella misma hace todo. Nos da confianza, nos da seguridad, nos da paz, nos quita la condenación. La misma palabra de Dios. Esa fe que llega al corazón de nosotros. La palabra de Dios es la palabra de fe en sí. Dios hace todo a través de su palabra. Por eso una persona cuando cree en la Biblia, esa palabra tiene poder, empieza a cambiar su vida, su corazón. La misma palabra de Dios. Versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces una obra de la fe es agradar a Dios. Muchas personas se preocupan, ¿cómo agrado a Dios? ¿De qué forma agrado a Dios? Portándome bien. Si tomo, tengo que dejar de tomar. Si fumo, tengo que dejar de fumar. Si yo soy mentiroso, tengo que dejar de mentir. Si yo miro un ejemplo, cosas que a Dios no le agradan, entonces tengo que dejar de ver esas cosas que a Dios no le agradan. Así piensa la gente. Pero todo lo enfoca en su obra. Piensan que dejando de hacer cosas malas y empezando a hacer cosas buenas humanamente le van a agradar a Dios. Pero eso no sirve. Aquí dice el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando una persona recibe a Dios, la misma fe, ya eso, la misma fe agrada a Dios. Una obra de la fe es agradar a Dios. Entonces Dios está viendo desde los cielos y ve X persona, no tiene la fe, no agrada a Dios, pero se porta tan bien. Se sabe la Biblia de memoria, ora a las 3 de la mañana, ayuna muchísimo. Están bien así delgaditas. ¿Pero agradan a Dios? No. Si no tienen la fe en el corazón, no agradan a Dios. Pongamos el ejemplo X, ahora miremos el ejemplo Y. No ayuna en la semana, está bien gordito, no ayuna. No es tan espiritual así como la otra persona. Nada espiritual. Eso no ayuna casi, no ora casi. Pero tiene la fe en el corazón. ¿A cuál le agrada a Dios? ¿Aquel que es bien religioso y no tiene la fe? ¿O el que no es tan religioso pero tiene la fe? El que tiene la fe, pero dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la que agrada a Dios. Pues cuando una persona recibe la fe, esa misma fe empieza a actuar, a cambiar a esa persona. La misma fe empieza a cambiar. La fe. Pero eso no importa cuán mala es una persona. Todos somos malos. Lo importante es que escuche la palabra y reciba la fe. Si esa persona recibe la palabra de Dios, recibe la fe, esa persona va a empezar a cambiar, pero no por ella, por la palabra de Dios, por las obras de la fe, va a empezar ¿a qué? A cambiar. El Moisés que aparece en la Biblia al principio es un Moisés de temperamento muy fuerte. Tanto que un día vio un hombre maltratando a uno de sus como paisanos y lo mató. Pero después la Biblia que dice, cuando Dios trabajó en el corazón de Moisés, dice que Moisés era un hombre muy manso, muy humilde. ¿Por qué? La fe trabajó en el corazón de Moisés. La gente que sufre con la ira, con el mal genio, esa gente quiere cambiar pero no puede. Choca con todo el mundo. Con todo el mundo chocan. Quieren cambiar pero no pueden. Se esfuerzan, luchan para cambiarse a sí mismos. Ese no es el corazón de Dios. Reciben la fe, la misma palabra de Dios cambia. Nosotros somos el ejemplo de la piedra. Nos vemos con una piedra, yo no puedo cambiar. Y la palabra de Dios la vemos como la gotica de agua. Yo que eso no cambia. Pasa el tiempo igual, la misma gota de agua, eso no hay nada de cambio. La palabra de Dios es así cayendo, goteando, parece que no hiciera nada. Pero una gota cayendo, hay un día que parte la piedra. La palabra de Dios es igual, es como un fuego también. Ese fuego por mucho tiempo al final parte la piedra. Un martillo, igualito, la palabra es como un martillo. Golpeando esa piedra, un momento la parte. Dios trabaja, la fe trabaja. Yo tengo que escuchar solamente. No tengo que esforzarme, no tengo que poner mi esfuerzo, no sirve. Ahí dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe tiene también una obra, galardona, da premios.
¿Usted cree en Dios? Dios tiene premios para los que creen en las obras de la fe. Una es, Dios da premio, galardón. La fe también tiene una obra. La fe agrada a Dios. El que tiene la fe en el corazón, ¿ya agrada a quién? A Dios. Dice el versículo 7, por la fe, Noé cuando fue advertido por Dios, acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿De quién preparó el arca? Aparentemente es Noé. La fe preparó el arca. La fe que entró en el corazón de esa fe preparó. Versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Entonces, ¿quién trabajó aquí? ¿Abraham o la fe? ¿Quién está antes de Abraham? La fe. Por eso la que hizo fue la fe. Dice, por la fe Abraham. Por la fe. Pero antes de Abraham está la fe. Todas las obras que están en Hebreos 11 son las obras de la fe. Dice el versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Entonces, ¿quién hizo eso? La fe. Y seguimos leyendo. Nuevamente va a decir el versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad. ¿Quién hizo esa obra? La fe misma le da fuerza al corazón de las personas. Por eso los cristianos en la antigüedad, cuando los llevaban al Coliseo, podían morir delante de una fiera porque en el corazón tenían la fe. Nieguen a Jesucristo, nieguen a su Salvador y no le echamos a los leones. ¿Qué decían? No, no lo vamos a negar. No lo vamos a negar. Él no nos negó a nosotros, ¿cómo lo vamos a negar nosotros? Aún niños delante de una fiera, delante de un león. No voy a negar a mi Salvador. No lo niego. No era el corazón del niño. No era el corazón de un salvo adulto, un salvo anciano. La fe de los hijos de Dios es una fe verdadera, poderosa, tiene obras. Por eso un hijo de Dios con fe es un ser que tiene un poder muy, muy grande. Por eso dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Así es. Podemos comunicarnos con Dios por la fe, saber que nos escucha, saber que nos responde. Podemos leer la promesa de Dios, la palabra de Dios y saber que Dios va a ser conforme a lo que Él dice, pero eso es una obra de la fe, nos da esa seguridad, esa confianza. Luego vamos a mirar un momento en el versículo para mirar a Rahab. Hay muchas obras de la fe. Ustedes siguen en este capítulo, todas son las obras de la fe. Pero hay exactamente donde aparece Rahab. Momento. Versículo 31. Exactamente, alguien ahí dijo, sí, exactamente. 31 dice, por la fe Rahab la ramera. Nuevamente, para que no nos confundamos que las obras de la fe son las obras de Dios. Las obras de la fe son las obras de Dios. No son las obras nuestras, para que no nos confundamos. Aquí dice, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Rahab por qué no murió? ¿Por las obras de ella misma? No. Rahab no murió porque la fe trabajó en el corazón de Rahab y la fe salvó a Rahab. La fe que estaba dentro del corazón de Rahab, aunque era una ramera, recibió la fe. Eso para que nosotros no menospreciemos a nadie por sus obras. Aunque era ramera, creyó en Dios. Aunque era ramera. Ese es el ejemplo de nuestro corazón. Somos malos. Pero por la palabra de Dios podemos creer en Dios y esa palabra nos va a salvar. Luego Rahab aparece dentro de la genealogía de Jesucristo. ¿Qué significa? La fe siguió trabajando en la vida de Rahab. La fe cambió a Rahab. Cambió la vida de Rahab. Tanto que aquí aparece, miren, aparece en Hebreos 11 y aparece en Santiago capítulo 2. Hay mucha gente buena, pero el nombre de Dios no está aquí.
Muchos religiosos no aparecen aquí, pero Rahab la ramera está aquí. Aunque era una mujer, sí, humanamente, muy, algunos dirán mala, algunos la despreciarían. Pero ¿qué pasó? Dios, porque ella recibió la fe, aquí la colocó, que ella recibió la fe. Aparece, luego busquen, genealogía de Jesucristo, aparece Rahab. ¿Qué significa? Ah, la fe cambió la vida de Rahab. La fe. Recibió la fe. Ah, pero es que era una ramera. Pero recibió la fe. Hija de Dios justa porque recibió la fe. Aquí dice Rahab la ramera. ¿Por qué aparece la ramera en el capítulo de la fe? Para que las personas no juzguen a los demás por sus obras, por sus comportamientos. No importa quién sea. Si cree en Dios, va al cielo. El malhechor en la cruz, habían dos. Uno creyó, se fue al cielo, el otro no creyó, se fue al infierno. Pero había gente muy buena en ese tiempo también, más buena que esos malhechores, pero no creyeron en Dios. ¿A dónde fueron? Al infierno. Por eso nuestra obra no cuenta para ir al cielo. Así como Rahab la ramera aparece en el capítulo de la fe, aquellos que creen en Dios están en el capítulo de la fe. No importa su maldad. Todos somos malos. Pero si creen en la palabra de Dios, se convierten en hijos de Dios. Se convierten en justos por creer en la palabra de Dios. Versículo 32. ¿Y qué más digo? Ya se acabó el tiempo, como dice aquí. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Luego ahí dice más cosas que ellos hicieron que conquistaron. Fueron las obras de la fe, no fueron las obras de ellos. Entonces los invitamos para que ustedes puedan seguir conectados. Luego así con el hermano Matusalén van a seguir mirando otros temas que Dios tiene preparados para ustedes, para el corazón de cada uno de ustedes. Entonces les agradezco por estar conectados. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Vamos a orar, hermanos, y hasta ahora finalizamos. Gracias. Dios, te doy gracias porque tú eres un Dios misericordioso y un Dios bueno. Ayúdanos, Dios, ilumínanos con tu palabra, Dios, que es bendita, que es poderosa. Con la palabra tú hiciste el universo, Señor. Con tu palabra tú condenas también al que no cree en ti, Señor. Y con tu palabra tú salvas al que cree en ti a través de lo que está escrito en la Biblia, Dios. Gracias, Señor, porque tenemos las obras de la fe. Podemos decir con convicción, aunque no lo veamos, que nuestro pecado está limpio. Aunque cometemos falta, Señor, si tu palabra dice que estamos limpios de pecado, estamos limpios de pecado. Una vez y para siempre por la sangre de Cristo. Ayúdanos a hablar esta verdad, Señor, con la convicción que da tu palabra, con la obra de la fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a creer en ti como está escrito en la Biblia, Dios. Y a ver las obras de la fe continuamente en nuestra vida, Señor. Todo aquel que cree en ti tiene que ver las obras de la fe también en su vida, Señor. La fe trabajando. No por nuestro esfuerzo, Señor, sino por la palabra tuya haciendo todo, Señor. Te agradecemos, Dios, en nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén. Muchas gracias. Espero otra oportunidad de estar con ustedes nuevamente. Y algunos preguntan cuando estoy compartiendo, muchas veces yo no explico las preguntas. ¿Por qué? Porque hay una línea del corazón de Dios, de lo que estamos explicando. Entonces, si yo solamente me pongo a mirar qué están preguntando, pierdo esa línea, que es la línea de la palabra de Dios, por estar mirando las preguntas. Entonces, de pronto algunos entenderán por qué a veces no miro las preguntas y me pongo a responder una por una, porque hay una línea. Imagínense a Juan el Bautista anunciando del arrepentimiento y alguien haciéndole preguntas y él, en vez de estar diciendo lo que Dios le decía, se ponga a responder lo que otros preguntaban. Algunas veces sí hago eso, pero algunas veces no. Solamente comparto el mensaje y ya. Entonces disculpen los que no alcanzo a responder, pero hay una línea dentro de la predicación, que es una línea de decir lo que está escrito, así como vamos mirando, vamos leyendo. Entonces, muchas gracias, que tengan feliz noche.